Moléculas biológicas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son moléculas biológicas? Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas, principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. La clasificación de los lípidos es en grasas o aceites, fosfolípidos, ésteres de colesterol, que muestran componente común los ácidos grasos. Y hay 3 tipos: ácido graso saturado, ácido graso monoinsaturado, ácido graso poliinsaturado. Grasas y aceites. El término grasa se designa a todas las grasas sólidas y por el término aceite a las grasas líquidas a temperatura ambiente, siendo ambos nutrientes los representantes más importantes de los lípidos de la alimentación. Esta es una fórmula química de las grasas y los aceites. Triglicérido y ácido graso. Función de grasas y aceites. Las grasas y aceites representan la fuente principal de energía procedente de los alimentos. Garantizan la absorción y transporte de las vitaminas A, D, K, E y de sustancias con actividad antioxidantes como carotenoides y compuestos fenólicos que se encuentran disueltas en ellas. Algunos ejemplos de grasas serían lácteos, embutidos, comida chatarra, y aceites, pescado graso, aceite de bacalao. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares, disponiéndose como bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de lípidos derivados de glicerol, presentando una estructura similar a la de los triglicéridos. Esta es la fórmula química de algunos fosfolípidos: etanolamina, colina, serina, inositol. Funciones de los fosfolípidos: confieren estructura a la membrana celular, activan las enzimas, actúan como mensajeros en la transmisión de señales al interior de la célula, actúan como surfactantes pulmonares, por eso son indispensables para el buen funcionamiento de los pulmones. Regulan el colesterol, actúan como precursores de la síntesis de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Conocer qué son los fosfolípidos y cuáles son sus funciones ayuda a entender que los lípidos son necesarios para un buen estado de salud y que sin ellos tu organismo no puede funcionar bien. Ésteres de colesterol. Derivado del colesterol al que se ha unido covalentemente un ácido graso, convirtiendo el colesterol en una forma más hidrófoba. Los ésteres de colesterol se almacenan en el hígado o se transportan en partículas de lipoproteínas secretadas a otros tejidos que utilizan colesterol. Esta es una fórmula química del colesterol. La función del colesterol es imprescindible para la vida animal por sus numerosas funciones. Estructural. El colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de las células animales. En vegetales, esa función es análoga a la del fitoesterol. Precursor de la vitamina D, precursor de las hormonas sexuales, precursor de las hormonas corticoesteroidales, precursor de las sales biliares, precursor de las balsas de lípidos. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos.
El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Clasificación de las proteínas. Se clasifican por su composición, por su conformación, por su solubilidad y por su función. Esta es una fórmula química de las proteínas. Funciones de las proteínas. Determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad y defenderse de agentes externos y reparar daños, controlar y regular funciones. Las funciones de las proteínas: estructural, enzimática, hormonal, reguladora, homeostática, defensiva, transportadora, contráctil y de reserva. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Nucleótido. Un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y base nitrogenada. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte se localiza en las mitocondrias. De ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN como ácido nucleico está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. El orden que adoptan estas bases determinará nuestro código genético. Función del ADN. Además de su función más evidente, la de proveer la información genética que nos determina, el ADN tiene otras funciones. Por ejemplo, replicación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo y permite que la información genética se transfiera de una célula a células hijas de generación en generación. Codificación, que la codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. Metabolismo celular. Intervienen en el control de metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Estructura del ADN. ¿Qué es el ARN? O ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células y está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. Función del ARN. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARN ribosómico, que, como su nombre indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN mensajeros y catalizan la síntesis de proteínas.
Estructuras del ARN. Diferencias entre el ADN y el ARN. Algunas de las diferencias entre el ADN y ARN ya las hemos mencionado. Por ejemplo, el ADN es de una cadena doble y el ARN de una cadena simple. Otras diferencias son: el azúcar que lo compone es diferente. En el ADN es la desoxirribosa y ARN la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y uracilo, a diferencia del ADN, que es timina. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Funcionalmente, el ADN y ARN también son diferentes, como pudimos observar en las diapositivas anteriores. ARN y ADN. Las conclusiones. Los lípidos nos permiten formar estructuras celulares, son esenciales para la vida y aunque creamos que son malos, no debemos suprimirlos de la dieta, solo moderarlos. Los lípidos son un conjunto de sustancias heterogéneas que desempeñan diversas funciones en los seres vivos. Los lípidos más importantes son las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos, los esfingolípidos, los glucolípidos, los terpenos y los esteroides. Las grasas y los aceites son mezclas complejas de triglicéridos. Estos son triésteres del glicerol con ácidos grasos. Son solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Las proteínas son un componente importante de cada célula del organismo, fortaleciendo y reparando tejidos, produce enzimas y hormonas y hace posible que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo. Los ácidos nucleicos son la base química de la herencia en cualquier tipo de célula, encontrándose al interior de cada cromosoma, siendo una molécula única, muy larga y enrollada que contiene secuencias lineales de genes. Y la bibliografía. Muchas gracias.